Hola a todos, mi nombre es Elena Vargas. Medellín en junio de 2014 era una ciudad de grises profundos cuando llovía. Recuerdo la tarde con claridad. Era un miércoles, o tal vez un jueves. Los días en ese año se habían vuelto intercambiables entre planos arquitectónicos y llamadas urgentes. Yo era arquitecta y la presión por entregar un proyecto en el poblado me hacía conducir demasiado rápido por la autopista sur. El olor a ozono mezclado con el asfalto mojado era casi dulce. Iba pensando en el presupuesto, en las vigas, en todo menos en la capa de agua que se formaba sobre la carretera. Fue el hidroplaneo. El volante se hizo mantequilla en mis manos. La realidad se fragmentó en un rugido de metal y cristal. Recuerdo un destello rojo, el sonido de la lámina doblándose como papel y luego nada. El silencio fue inmediato. No hubo dolor, solo la súbita y absoluta certeza de que mi cuerpo había cesado de trabajar. Me encontré suspendida, no flotando, sino simplemente siendo sin gravedad, sin cuerpo, sin espacio. Los médicos dirían después que estuve clínicamente muerta por 45 segundos, el tiempo que tardaron en sacarme del amasijo y aplicar la primera descarga. Pero para mí, esos 45 segundos fueron una eternidad de terror metafísico. El lugar al que fui no tenía color, pero estaba lleno de luz. No era la luz cálida de la vida, sino una luminiscencia fría, nacida de la ausencia. No había suelo, no había cielo, solo un vacío infinito, una negrura que no era la ausencia de luz, sino una presencia activa. Y entonces vi los ojos. Al principio creí que eran estrellas distantes, o tal vez reflejos en una superficie invisible, pero no, eran orgánicos, miles y miles de ellos, flotando en el abismo. Eran pupilas brillantes que se abrían y cerraban lentamente, como si el propio vacío estuviese respirando. Eran observadores silenciosos. Sentí que no me juzgaban ni me daban la bienvenida. Simplemente me veían, y en esa mirada múltiple entendí algo terrible. Este no era un paraíso o un infierno bíblico. Este era un lugar de espera, un rincón del cosmos donde las almas éramos mero alimento visual, curiosidades biológicas para algo mucho más grande, mucho más antiguo. El terror no vino del dolor, sino de la comprensión de mi absoluta insignificancia ante esa audiencia silenciosa. El aire era denso, un silencio tan profundo que te presionaba los oídos, una presión que dolía más que cualquier hueso roto. El regreso fue violento. El sabor metálico y amargo de la electricidad en mi boca, la espalda arqueándose y el grito ahogado que no era mío sino de mis pulmones volviendo a robar aire. Abrí los ojos en la ambulancia, el olor a desinfectante y el rostro sudoroso de un paramédico. Mi mente intentó catalogar la experiencia como una alucinación hipóxica, un último truco del cerebro privado de oxígeno. Lo conté al psiquiatra en el Hospital San Vicente de Paúl como si fuera la trama de una película barata, quitándole el filo. Le dije que había visto un túnel, la luz, las tonterías habituales. Él asintió y me dio sedantes. Me dieron el alta una semana después, con el cuello ortopédico y la promesa de terapia. Durante días me concentré en la recuperación física, repitiéndome que el vacío y los ojos eran una fantasía de mi mente traumatizada. Necesitaba creerlo para volver a cruzar la calle, para volver a dormir. Esa noche, la primera de vuelta en mi apartamento de Envigado, preparé té de manzanilla, revisé 3 veces que la puerta estuviera cerrada y tomé 2 de las pastillas para dormir. Me sentía segura en mi cama, bajo el peso de mis mantas, en la familiaridad del hogar. Cerré los ojos, pidiendo el olvido. Y fue entonces, cuando el sedante comenzaba a hacer efecto y la conciencia se desvanecía, que mi sueño no me llevó a descansar, sino de vuelta a la negrura palpitante, y en la distancia, vi una silueta que no estaba allí antes. Una figura alta, vestida con lo que parecían paños de lino, de pie en el vacío, acercándose lentamente a través de los ojos brillantes. No podía verle el rostro, pero su postura me hizo temblar. Sabía quién era, y el asombro se mezcló con un horror indescriptible, Jesús de Nazaret, entrando en mi infierno personal. Me desperté gritando, empapada en un sudor frío, con la sábana enredada alrededor de mis piernas como una mortaja. Eran las 3:30 de la madrugada del viernes, una hora muerta en Medellín. Mi corazón latía contra mis costillas con la fuerza de un motor desbocado. La imagen de Jesús de Nazaret, de pie en ese vacío oscuro poblado por ojos observadores, se había grabado a fuego en mi retina. ¿Por qué él? ¿Por qué la figura más reconfortante del cristianismo aparecería en un escenario de horror cósmico? La figura no había hablado, no había levantado las manos en bendición. Simplemente avanzaba, lenta e inevitablemente, hacia mí,
mientras las miles de pupilas brillantes del vacío parecían concentrar su atención en él, o quizás a través de él. Me levanté y caminé por mi apartamento de Envigado, encendiendo todas las luces, intentando anclar mi mente en la realidad material del 2014. Toqué los libros de arquitectura en mi estantería. El peso físico de un vaso de agua. Llamé a mi terapeuta, el doctor Herrera, a las 7 de la mañana. No le conté el detalle de la figura. Le dije que las alucinaciones del accidente persistían, que el vacío se había vuelto recurrente en mis sueños. Él sugirió aumentar la dosis del ansiolítico, atribuyéndolo a un estrés postraumático agudo. Yo le creí, o quería creerle. Un cerebro dañado es una explicación mucho más cómoda que un infierno personal diseñado para observadores astrales. La repetición era la tortura. Durante las siguientes 6 noches, el patrón se mantuvo inmutable. Dormía, caía al vacío, sentía la presión del silencio y la mirada de los ojos, y luego veía a la figura. Cada noche, Jesús de Nazaret estaba más cerca. En la tercera noche, pude distinguir la textura tosca de la tela, la manera en que el lino caía en pliegues que parecían absorber la luz fría del lugar. No era un hombre de las representaciones artísticas habituales. Su rostro era delgado, su barba rizada, y sus ojos, aun en la penumbra del vacío, parecían increíblemente profundos, cargados de una tristeza milenaria. No había bondad en esa mirada, solo conocimiento. Un conocimiento que me helaba la sangre. Intenté gritar en el sueño, rogarle que se detuviera, pero en ese lugar no tenía boca, no tenía voz. Era una conciencia atrapada, observada y a la espera de un evento que no podía descifrar. Empecé a notar que mis despertares no eran limpios. Una mañana encontré un pequeño rasguño seco en mi antebrazo, una línea fina que no recordaba haberme hecho. Otra noche, me desperté sintiendo el frío de metal, aunque mi habitación estaba climatizada. La sensación era fugaz, pero real, como el recuerdo de una herramienta quirúrgica. Empecé a creer que el sueño no era un mero producto de mi subconsciente. Era un lugar al que mi conciencia viajaba cada vez que mi cuerpo se relajaba. En la séptima noche, la figura de Jesús de Nazaret estaba tan cerca que tuve que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo. En el vacío infinito, él parecía ser la única referencia vertical, el único ancla para la humanidad perdida. Podía sentir el calor que irradiaba, aunque era un calor seco, como el del desierto. Levantó una mano lentamente. No era un gesto de bendición, sino una pausa, como si midiera la distancia. Las pupilas brillantes del abismo, que hasta entonces habían permanecido como faros distantes, comenzaron a moverse. No parpadeaban, sino que se agitaban, enfocándose todas en la mano levantada del hombre. El silencio se rompió. No fue un sonido audible, sino una vibración que resonó directamente en mi médula espinal, una especie de zumbido primordial que me indicaba que la audiencia, los observadores del vacío, estaban impacientes. Jesús bajó la mano. No me tocó. Simplemente inclinó su cabeza, y al hacerlo, vi la expresión completa de su rostro. No era piedad ni juicio lo que vi. Era una profunda y aterradora indiferencia. Entonces, al retirarse él un paso, la negrura vibrante se abrió como un telón justo detrás de su hombro, revelando no más vacío, sino un destello de luz anaranjada y ardiente, acompañada de un olor a cobre y a carne quemada. Y en ese instante de transición, entendí. Él no era mi salvador. Él era mi guía, el encargado de llevarme al otro lado, y el otro lado ya no era el vacío. Era algo vivo y destructivo, y yo no estaba soñando. Estaba siendo preparada para el regreso definitivo a lo que vi. La aparición del portal ardiente cambió todo. Ya no podía descartar lo que sucedía como meros terrores nocturnos. El miedo se había convertido en una vigilancia constante. Dejé de dormir más de 2 horas seguidas, temiendo el momento en que mi conciencia se desprendiera para volver a ese limbo. Intenté investigar el fenómeno. Busqué en línea sobre experiencias cercanas a la muerte, pero solo encontraba historias azucaradas de túneles de luz y familiares fallecidos. Mi experiencia era alienígena, fría y poblada por una deidad indiferente que me guiaba a una incineración. Decidí que si la ciencia no podía explicarlo, quizás el conocimiento oculto sí podría. Me obsesioné con textos de gnosticismo, con las descripciones de los arcontes, entidades que se alimentan de la energía humana y de la conciencia. Los ojos en el vacío encajaban perfectamente con la descripción de seres dimensionales, espectadores cósmicos. Encontré una librería esotérica antigua en el centro de Medellín, cerca del Parque Berrío, un lugar oscuro y polvoriento que olía a incienso rancio y a humedad.
El dueño, un anciano llamado don Ramón, con gafas de montura gruesa, me escuchó con una calma inusual. Le conté mi visión del vacío, de los ojos, omitiendo solo la figura de Nazaret. Don Ramón no pareció sorprendido. Me sirvió una taza de agua de panela hirviendo y habló con voz grave sobre los límites entre los planos. Me dijo que el accidente no había sido un fin, sino una grieta. Mi alma había sido marcada, etiquetada para un tránsito. Me describió el vacío como un puesto de control, una aduana cósmica, un lugar donde las almas eran escaneadas antes de pasar al siguiente nivel de existencia, o la inexistencia. Lo llamó la máquina de escanear almas. Al escuchar el nombre, un escalofrío me recorrió. Eso era exactamente lo que sentía. En esa negrura, yo era la pieza de un rompecabezas, observada para determinar dónde encajaría o si sería desechada. Le pregunté por la figura que me guiaba. Don Ramón cerró los ojos, como si el esfuerzo de la verdad fuera demasiado grande. Me dijo que esas guías toman formas reconocibles para la psique humana, figuras de autoridad religiosa o cultural, pero que su naturaleza es mucho más impersonal, casi robótica. Eran los operadores de la máquina. Me advirtió que si la figura se acercaba con tanta insistencia, era porque el escaneo estaba terminando y el destino final se acercaba. Intenté luchar contra el sueño con medicación y voluntad, pero la fatiga me alcanzaba. Me obligué a no dormir durante 72 horas. Mi mente se volvía borrosa, la realidad se distorsionaba, veía flashes de los ojos brillantes en las esquinas de las habitaciones. Era una agonía lúcida, un infierno autoimpuesto para evitar el otro. Finalmente, la noche del 10 de julio, mi cuerpo colapsó. Me desplomé en el sofá y caí en un sueño tan profundo que fue instantáneo. Y allí estaba yo de nuevo, no en el vacío, sino en el umbral del fuego anaranjado. La luz, ahora más intensa, revelaba algo más allá del brillo. Era una especie de paisaje, pero un paisaje de metal y carne fundida, de estructuras que palpitaban con calor. El olor a cobre y azufre era abrumador. Jesús de Nazaret estaba de espaldas a mí, en el borde de ese foso ardiente. Él se giró. Su rostro, antes serio y melancólico, se había endurecido. Levantó su mano, ya no midiendo, sino señalando. Los miles de ojos en el vacío formaron una pared de luz detrás de él. En la palma de su mano, vi una marca, no las estigmas de la crucifixión, sino un símbolo que parecía una runa geométrica, una marca de propiedad. Él me había marcado. Al mirar más allá de la runa, mi mirada se detuvo en el reflejo de la luz anaranjada en su pupila. Y en ese reflejo, por un segundo, vi que sus ojos no eran suyos. Eran los ojos brillantes, redondos y ciegos de la audiencia del vacío. Era un huésped. Y en ese instante, sentí un tirón físico en mi pecho, y la figura me empujó, sin tocarme, hacia el abismo ardiente. El empujón me sacó del sueño con un espasmo. Desperté en el suelo, con el cuello rígido y un dolor agudo que me atravesaba el pecho. La runa, el símbolo geométrico que había visto en la palma de Jesús, ahora ardía en mi mente. Era un hexagrama complejo, hecho de líneas rectas que se cruzaban de una manera antinatural. Me levanté tambaleándome y corrí al espejo. Revisé mi piel frenéticamente, buscando la marca. No estaba allí, no visiblemente. Pero la sensación de ardor en mi pecho persistía. Era como si la marca estuviera grabada en la capa inferior de mi ser, en mi alma misma. Me convencí de que si la marca era física de alguna manera, tal vez podría ser neutralizada por medios físicos. Necesitaba interrumpir el flujo entre planos. Recordé una vieja historia que mi abuela de Río Negro solía contar, sobre cómo el miedo a lo sobrenatural podía ser combatido con el acero frío de un cuchillo bajo la almohada o un hilo rojo atado al tobillo. Tonterías rurales, pero yo estaba desesperada. El doctor Herrera, mi terapeuta, estaba preocupado por mi deterioro. Le confesé una parte de mi terror, el sentimiento de ser observada, la presión del vacío. Él me diagnosticó con psicosis reactiva, una consecuencia directa del trauma del accidente de 2014. Me recetó un antipsicótico fuerte. Por primera vez en la terapia, no pude mentirle sobre mi necesidad de evitar el sueño. Le dije que era un lugar, no una fantasía. Él me miró con compasión profesional, pero vi el juicio en sus ojos. Me di cuenta de que si me ingresaban, si me sedaban por completo, mi conciencia quedaría a merced total del guía y el vacío. Tenía que mantenerme cuerda y despierta. Llamé a don Ramón. Le describí el símbolo. Su voz al otro lado del teléfono se volvió tensa.
Me dijo que era un glifo de tránsito, una señal de que mi escaneo había concluido y que el destino había sido determinado. Me dijo que era la llave para abrir la puerta de entrada a lo ardiente. La única manera de resistir era crear una barrera. El alma ya estaba marcada, pero el cuerpo aún era un templo. Me dijo que buscara algo que representara el ancla de mi vida terrenal, un punto de resistencia. Mi ancla. Lo único que me mantenía ligada a la realidad, más allá de mi trabajo y mi apartamento de Envigado, era la arquitectura. Mi vida se había centrado en construir formas sólidas, en imponer la lógica a la materia. Decidí usar mi conocimiento. Don Ramón mencionó que la resistencia debía ser un punto de concentración, algo que mi mente pudiera aferrar antes de caer en el sueño. Lo más lógico era el objeto más simple y firme que poseía, mi pluma de dibujo, un regalo de mi padre cuando entré a la universidad en 1997. La pluma era de metal frío y pesado. Esa noche, la 13ª desde el accidente, me senté en mi cama. La pluma de dibujo en mi mano izquierda, un rosario oxidado de mi abuela en la derecha. Cuando el agotamiento me venció, me aferré a la pluma, sintiendo su peso, su frialdad. El sueño vino y fue inmediato. Me encontré de nuevo en el borde del fuego. La figura de Nazaret estaba allí, de nuevo con la runa en la palma extendida, lista para empujarme. Los ojos en la oscuridad brillaban con anticipación. Pero esta vez, cuando la figura intentó acercarse, algo pasó. La pluma que sostenía en mi mano dormida, en mi realidad física, se manifestó en el plano del sueño. No como metal, sino como una columna de luz azul eléctrico, una barrera iridiscente que se levantó entre el guía y yo. La figura se detuvo. Sus ojos brillantes, reflejos de los espectadores del vacío, se estrecharon. La luz azul no era poderosa como el fuego, pero era impenetrable. Era mi voluntad, mi forma de construir una pared en la nada. El guía intentó rodearla. Yo me concentré en la pluma, en la solidez de la arquitectura, en la lógica. Sentí la fuerza del vacío intentando aplastarme, pero la columna se mantuvo firme. El guía, frustrado, levantó la mano y comenzó a trazar el símbolo de la runa en el aire, buscando una grieta en mi defensa. Pero en lugar de lograrlo, la pluma de luz reaccionó. Un destello intenso se disparó desde mi ancla. La figura de Nazaret retrocedió con un sonido que no era humano, un susurro de metal raspando piedra. Él no podía atacarme si yo estaba anclada. Me salvé de ser empujada. Pero al retirarse, el guía se giró hacia el foso ardiente, y con la mano en la que estaba marcada la runa de tránsito, señaló no hacia mí, sino hacia el interior de la fosa. Y lo vi. No era solo fuego. Había formas que se movían en el naranja intenso, y una de ellas me miró fijamente. Era un rostro, deformado, gritando. Era el rostro de mi padre, muerto en 2010, y su mirada me reconocía. La imagen de mi padre en el fuego, sufriendo y reconociéndome, quebró mi resistencia. No era un paisaje impersonal de metal y carne, sino la condenación de almas conocidas. Mi padre había sido un hombre bueno, un constructor, como yo, y verlo en ese lugar me hizo entender que el destino marcado por esa aduana cósmica era completamente aleatorio, o quizás perverso. Desperté llorando incontrolablemente, la pluma de dibujo aún apretada tan fuerte que me había marcado la palma. La columna de luz había funcionado como un escudo temporal, pero la visión de mi padre me había despojado de la fuerza para luchar. Si el guía usaba el dolor emocional para doblegar mi voluntad, no tenía esperanza. Don Ramón me recibió en su librería, notando el temblor en mis manos. Me dijo que el guía, al fracasar en el empujón directo, intentaría métodos psicológicos. Ver a los seres queridos era una táctica antigua. Me preguntó qué había usado para defenderme. Cuando le hablé de la pluma, él asintió con fervor. Me explicó que el glifo de tránsito y el proceso de escaneo son vulnerables a la voluntad humana anclada en objetos de profundo significado personal. Mi pluma era mi escudo. Pero me advirtió que la audiencia del vacío no era paciente. Si el guía fallaba demasiadas veces, el vacío se encargaría directamente. Me aconsejó crear una defensa permanente en la realidad. Necesitaba un campo de fuerza. Recordé los planos de una estructura compleja que había diseñado en 1999 para mi tesis, una esfera de Faraday conceptual, un campo electromagnético cerrado diseñado para aislar. Era arquitectura. Era mi conocimiento. Durante la semana siguiente, trabajé en un proyecto que nada tenía que ver con rascacielos. Usé cada centavo ahorrado para comprar cables de cobre,
generadores de baja potencia y bobinas. Desmantelé mi cama y mi habitación en Envigado, creando un recinto. Envolvía la habitación en una jaula de cobre, conectada a la corriente, un campo electromagnético débil pero constante, diseñado para repeler interferencias. Mi mente racional me gritaba que estaba descendiendo a la locura, pero cada cable que soldaba era un acto de desafío a la indiferencia de Jesús de Nazaret y los ojos del vacío. La noche en que terminé la instalación, el aire en la habitación olía a ozono y a metal. Me acosté dentro de esa jaula de Faraday improvisada, con la pluma de dibujo en el pecho. El sueño llegó sin la habitual caída al vacío. Fui arrastrada directamente al umbral del fuego ardiente. Jesús de Nazaret estaba allí, y su rostro estaba cubierto de furia. No había rastro de la indiferencia. Levantó ambas manos, y vi que la runa de tránsito se había extendido por ambos antebrazos. Me miró y por primera vez, habló. Su voz no era grave o poderosa, sino un susurro seco y articulado, en un idioma que no era español ni arameo, sino una serie de clics y siseos, un lenguaje de máquinas que imitan la fe. Yo entendí su intención, había llegado el momento del destino, el plazo había expirado. Él avanzó, esta vez sin cautela, tratando de cruzar mi barrera de luz. Pero la columna de luz se hizo más intensa, vibrando con el poder de la corriente eléctrica de mi jaula. El guía no podía tocarme. Él gritó el siseo gutural, y al hacerlo, las pupilas brillantes del vacío se movieron con rapidez vertiginosa, todas convergiendo hacia mi defensa. El ataque no vino de él, sino del propio espacio. Sentí una presión terrible, como si la atmósfera del vacío estuviera siendo comprimida contra mi conciencia. El metal de la jaula en mi habitación comenzó a resonar. Desperté abruptamente. La habitación no estaba oscura. Las bobinas de cobre brillaban con una luz azul débil. La electricidad había funcionado, había creado una interferencia real que se manifestaba en el otro lado. Me levanté. Vi que la pared de mi dormitorio, justo donde la jaula de cobre se conectaba al generador, estaba fundida, el concreto reblandecido. Una placa de metal de mi generador estaba roja al rojo vivo. Había habido una transferencia de energía, un cortocircuito interdimensional. El plan había funcionado, mi voluntad arquitectónica había creado una frontera. Respiré aliviada, sabiendo que al menos por un tiempo, había ganado. Caminé hacia la ventana para tomar aire. Y al mirar a la calle de Medellín en la madrugada, vi algo. La luz del poste frente a mi edificio parpadeó y se apagó. Y en ese instante de oscuridad total, en el reflejo de mi ventana, no vi mi rostro. Vi las miles de pupilas brillantes, la audiencia del vacío, todas concentradas, ya no en el sueño o en el borde de la muerte, sino aquí, en mi apartamento, en mi mundo. Y entre los ojos, en el centro de mi propia habitación, se materializó lentamente la figura de Jesús de Nazaret, no como un sueño, sino en un eco físico, la forma vestida de lino, con la runa de tránsito ardiendo en su mano levantada, de pie sobre el cable de cobre quemado. Me había seguido. Esta fue otra historia impactante de nuestro canal Relatos Prohibidos. La vida nos enseña que a veces la verdad se esconde en los lugares más oscuros, y que incluso el miedo puede revelar una lección. Cada relato que escuchas aquí está inspirado en hechos reales, en experiencias de personas que vivieron lo inexplicable y encontraron fuerza en medio del terror. Si esta historia te estremeció o te hizo reflexionar, cuéntanos en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en esta situación? Tu opinión nos importa. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos llenos de misterio, suspense y emociones intensas. Cada semana te esperamos con nuevas historias de secretos, traiciones, desapariciones y verdades que el tiempo intentó ocultar. Comparte este video con alguien que disfrute de los enigmas de la vida. Y recuerda, no todas las puertas deberían abrirse, pero algunas revelan lo que más necesitamos ver. Hasta el próximo video, si te atreves a escucharlo.